La acústica. Estudiaremos en esta parte lo relacionado con la velocidad del sonido y los tubos sonoros. Cuando se produce una perturbación periódica en el aire, se originan ondas sonoras longitudinales. Por ejemplo, si se golpea un martillo con un diapasón, las ramas vibratorias emiten ondas longitudinales. Aquí podemos observar claramente el diapasón vibra y al vibrar hace que las moléculas de aire también vibren, como un efecto dominó, generando ondas longitudinales. Para que exista sonido se necesitan dos cosas, una fuente mecánica de vibración y un medio elástico para que viaje la onda. La fuente mecánica de vibración en este caso es el diapasón, pero puede ser también un timbre, un pito o algo que pueda vibrar. Y el medio elástico puede ser cualquier sólido, cualquier líquido o cualquier gas. Las ondas de sonido longitudinales tienen zonas de alta y baja presión que viajan por el medio elástico. Aquí podemos observar una onda longitudinal donde se forman ondas de baja presión, que son las zonas más claras, y las zonas oscuras son las ondas de alta presión. Entonces las moléculas se reorganizan de esa manera, produciendo un sonido. Velocidad del sonido. En una tormenta eléctrica primero se observa el relámpago y después se escucha el trueno. Eso se debe a que la luz es mucho más rápida que el sonido. La velocidad del sonido depende única y exclusivamente de las características del medio donde viaja, es decir, que depende de la densidad elástica del medio. Por tal razón, en medios que son mucho más densos, la velocidad es mucho mayor. Aquí les dejo una pregunta. ¿Dónde es mayor la velocidad del sonido? ¿En los gases, en los líquidos o en los sólidos? Aquí vale la pena que no solo investigar dónde es mayor la velocidad, sino cuál es la causa que hace que la velocidad sea diferente en cada uno de estos medios. En cada uno de los medios existe una relación física que nos permite calcular la velocidad del sonido, que depende de diferentes características. Nos dedicaremos a estudiar en este curso la velocidad y su comportamiento del sonido solamente en el aire. ¿A qué se refiere esto? Que la velocidad del sonido es diferente en un sólido, en un líquido y en un gas. Pero la situación es que en cada uno de estos medios existen unas características muy diferentes y hay unas ecuaciones que nos permitirán calcular dichas velocidades. Nosotros por ahora nos dedicaremos solamente al estudio de la velocidad del sonido y sus características y condiciones y efectos en el aire. La temperatura ambiente influye en la velocidad. A mayor temperatura, mayor la velocidad del sonido. La relación que nos permite determinarla es velocidad igual 331 metros sobre segundo más 0.6 metros sobre segundo sobre grado centígrado por la temperatura. Es una relación muy sencilla que nos permite determinar dicha velocidad. Veamos un ejemplo. Dice, ¿cuál es la velocidad del sonido en el aire a 20 grados centígrados? Observen ustedes que nos da solamente una variable, porque la ecuación tiene una sola variable, que es la temperatura. Lo único que tendríamos que hacer es reemplazar. Entonces, aquí podemos nosotros reemplazar este valor de 20 grados aquí en la ecuación. Multiplicamos estos dos valores, 20 por 0,6, cancelamos grados centígrados con grados centígrados, me queda 12 metros sobre segundo. Y sumamos los dos valores y obtenemos que la velocidad es de 343 metros sobre segundo. Hagan ustedes el siguiente ejercicio. Calcular la velocidad del sonido en el aire cuando la temperatura es de 0 grados centígrados. Se puede superar
la velocidad del sonido, a lo cual si lo hace una vez se le llama Mach 1. Si supera dos veces es Mach 2 y así sucesivamente. Los aviones de combate pueden superar la barrera del sonido. Aquí en esta imagen podemos observar cuando un avión supersónico supera la velocidad o la barrera del sonido. En este instante que se forma ese halo alrededor del avión, que prácticamente es un vapor de agua que se forma también un sonido, un trueno. En ese instante el avión está rompiendo la velocidad del sonido. Entonces es importante conocer estas relaciones de Mach 1 o Mach 2 y así sucesivamente. Aquí les dejo la siguiente actividad. Van a consultar objetos o mecanismos que puedan superar la velocidad, la barrera del sonido. ¿Qué efectos produce en los pilotos el superar la barrera del sonido? Se habla de armas sónicas. ¿Crees que es posible? ¿Cuál es la diferencia entre radar y sonar? ¿En qué consisten los sonidos subliminales? Preguntas interesantes para complementar este estudio. Tubos sonoros. Cuando perturbamos la columna de aire que se encuentra encerrada en un tubo, se producen sonidos provocados por la vibración de las moléculas de aire debido a interferencias constructivas y destructivas, dando como resultado series armónicas. Existen dos clases de tubos sonoros, los cerrados y los abiertos. Los tubos cerrados, como los rondadores, zampoñas y otros instrumentos de viento, como los observados aquí en esta imagen, nos damos cuenta que tiene una parte que es cerrada y otra parte que es abierta. Por esta razón se les llama tubos cerrados. Al perturbar la columna de aire interna, se producen interferencias que generan nodos en la parte cerrada y antinodos en la parte abierta. En estos tubos solo se producen armónicos impares, como los indicados en la gráfica. Podemos calcular la frecuencia o tono de cada uno de los armónicos con la siguiente relación. La frecuencia será igual a n por b sobre 4L. Tengamos en cuenta que esta relación es muy sencilla. F significa frecuencia, B significa velocidad del sonido en el aire, L significa longitud del tubo y este N nos va a corresponder al armónico. Tengamos en cuenta que todo esto que tenemos aquí se le llama la serie armónica. Por tanto, este será el primer armónico, este será el tercer armónico, el que sigue es el quinto armónico, el que le va a proseguir será el séptimo, luego el noveno y así sucesivamente. Solamente armónicos impares que se producen en los tubos cerrados. Aquí los armónicos pares no se producen. De igual manera, observemos cómo es el comportamiento de las moléculas de aire dentro del tubo cerrado. En la parte abierta, que es en esta parte donde estamos señalando, las moléculas se mueven con gran intensidad y a medida que se acercan a la parte cerrada disminuyen su intensidad y cuando llegan al punto cerrado no se mueven, es decir, las moléculas están en reposo formando en esta parte un nodo y formando en esta parte de acá un antinodo. En el segundo armónico tenemos un antinodo. Miren, las moléculas disminuyen, se acerca al punto, se forma un nodo, luego comienzan a vibrar con gran intensidad, se forma un antinodo, vuelven a disminuir y se forma un nodo. Y así sucesivamente en los siguientes armónicos. En esta animación que tenemos a la derecha podemos observar cómo las moléculas en el tubo abierto, en la parte cerrada, no están prácticamente inmóviles, es decir, hay un nodo. Y en la parte abierta se mueven con gran intensidad, son los antinodos. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la frecuencia del tercer armónico para un tubo cerrado de 12 centímetros de longitud? Si la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados. Bien, la solución es simplemente leemos el problema y sacamos los datos para calcular la frecuencia. Entonces tenemos que n es el armónico, aquí está, es el tercer armónico,
La longitud son 12 centímetros, o sea 0.12 metros, y la temperatura son 30 grados centígrados. Nos está dando prácticamente todos los datos. Bien, al aplicar la ecuación, antes de aplicar la ecuación debemos calcular la velocidad del sonido en el aire, aplicando la relación B igual 331 metros sobre segundo más 0.6 metros sobre segundo sobre grado centígrado por temperatura. Como nos dice temperatura 30 grados, la reemplazamos, hacemos la operatoria, aquí la podemos observar, y nos da una velocidad de 349 metros sobre segundo. Entonces hemos ya calculado la velocidad. Simplemente nos queda calcular la frecuencia. Entonces aplicamos la ecuación F igual a NB sobre 4L, reemplazamos F es igual a 3, el tercer armónico, por la velocidad sobre 4 por 0.12, que es la longitud del tubo. Esto nos da esta relación y la frecuencia sería de 2181.25 Hz. Hemos calculado dicha frecuencia. Ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Un tubo de una zampoña tiene una longitud de 70 centímetros. Calcular la frecuencia del primer y quinto armónico si la temperatura del aire es de 10 grados centígrados. Entonces nos dan los armónicos, primer armónico y segundo armónico. Es decir, que tenemos que calcular en este caso dos frecuencias. Y aquí les dejo una pregunta. ¿El mismo tubo del problema anterior tendrá el mismo sonido si la temperatura es de 0 grados centígrados? ¿Será mayor, menor o igual su frecuencia? Analícelo. Tubos abiertos. Los tubos abiertos, instrumentos como flautas, quenas, trompetas y otros corresponden a tubos abiertos, donde se permite toda la serie armónica, y en los extremos abiertos forman antinodos, que son zonas de máxima perturbación. Entonces aquí podemos observar estos instrumentos son tubos abiertos, porque son abiertos en ambos extremos. Trompetas, flautas, saxofones, trombones, todos estos instrumentos musicales son tubos abiertos y que en su interior me van a formar esta serie armónica. Forman una serie armónica donde permite toda la serie armónica. Aquí sí permite el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y indeterminadamente el armónico. En los tubos abiertos debemos de entender que se forman en las partes abiertas son antinodos, es decir, zonas de alta perturbación. Aquí también, miren, son antinodos en los extremos y antinodos en los extremos. Aquí nos forma un nodo en la mitad, en el segundo armónico forma dos nodos y tres antinodos, uno, dos, tres antinodos y dos nodos. En este tercer armónico forma un antinodo, dos antinodos, tres antinodos, cuatro antinodos y nos formaría un nodo, dos nodos y tres nodos. La ecuación para nosotros poder calcular esa frecuencia está dada por esta relación, NB sobre 2L. N es el armónico, B es la velocidad del sonido en el aire, L es la longitud del tubo. Es decir, nosotros podemos calcular la frecuencia de cualquier tubo abierto con esta ecuación. Bien, veamos un ejemplo. ¿Cuál es la frecuencia que produce un tubo sonoro abierto de 50 centímetros de longitud en su cuarto armónico, si la velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundo? Bueno, fácil. La solución, leemos el problema y sacamos los datos para aplicar la ecuación. F igual a NB sobre 2L. Miren que en este problema nos está dando el armónico, es el cuarto armónico, nos está dando la longitud y nos está dando ya la velocidad. No hay que calcularla. Entonces lo que hacemos es reemplazamos en esta ecuación todos los datos y obtenemos que la frecuencia es de 1372 Hz. Proceso muy sencillo. Ustedes hagan el siguiente ejercicio. Dice un día en que la velocidad del sonido en el aire es de 343 metros sobre segundo. Una flauta produce una frecuencia de 440 Hz en su primer armónico. ¿Cuál es la longitud de la flauta? Pues bien, en este problema no me está pidiendo la frecuencia porque prácticamente me la está dando. Me pide es la longitud del tubo. Así que a trabajar jóvenes, despejar variables y aplicarlo.
Aquí les dejo una serie de preguntas. ¿Qué sucede con la frecuencia del sonido si la longitud de un tubo abierto o cerrado se agranda, es decir, se hace más grande? ¿Qué principio físico utiliza un estetoscopio, que es el aparato para escuchar el corazón? ¿Por qué la temperatura ambiente influye en la frecuencia del sonido? Y en un túnel se generan corrientes de aire. ¿A qué clase de tubo correspondería? ¿Dónde estaría ubicada la mayor corriente de aire, ya sea en los extremos o en algún punto intermedio? Entonces, desarrollar esas preguntas.